es una historia que tiene que ver mucho con el dolor. Amén. Porque perder un ser querido es fuerte. Imagínense perder 2, 3, y no solo perder tres personas de tu familia, sino perder tu casa 2 veces. Amén. Porque se trasladaron a Moab porque había juicio en Israel. El libro de Ruth está en medio de los jueces y de Samuel. Amén. Entonces, cuando el libro de Ruth se escribió, era porque estaba pasando el juicio de Dios sobre Israel. Y a veces nosotros le tenemos miedo al juicio y queremos salir corriendo. Pero los juicios de Dios no son malos. Los juicios de Dios tienen un propósito claro. Si te deleitas en tu pecado, si te deleitas en la maldad, un juicio, es como cuando vemos en la corte, ¿verdad? Cuando tú estás viendo un juicio en la corte, y aquí en California, ¿cómo hemos visto eso? Cuando viene el juicio en la corte, el juez está buscando que la persona que está enjuiciada por la naturaleza que sea que está siendo enjuiciada tenga un quebrantamiento en su ser. Y hay momentos en la corte que hemos visto en televisión y en las noticias donde la persona que está siendo enjuiciada tiene quebrantamiento y tiene arrepentimiento y tiene la sinceridad, la honestidad y la libertad de voltear hacia las personas a las que dañó, a las que agredió, a las que ultrajó, lo que sea que haya hecho, para pedir perdón por sus acciones. Pero también hemos visto que hay gente que no se arrepiente, que tiene la cara dura, y tú estás viendo en las noticias y estás viendo que saben perfectamente lo que hicieron. Como en este instante es como medio ridículo que no digan en dónde está el cuerpo. ¿Cómo no van a saber qué hicieron? ¿Cómo es el ser humano? Amén. Y eso es lo que estaba pasando en el libro de los jueces, en el libro de Samuel. Eso estaba sucediendo en medio de este libro que fue escrito de Ruth. Y yo creía que te iba a hablar de específicamente del libro, pero no. El Señor me mandó Efesios 1, capítulo 1, pero dije que no iba a usar mi Biblia, que iba a usar la Biblia de la, porque me gustó la traducción que está allí. Amén. Y tú lo puedes leer ahí. Creo que este es uno de los capítulos más hermosos que existe. Y creo que es uno que puede alentarnos, ayudarnos, animarnos, sostenernos y darnos esperanza en medio de la condición que te encuentres en este instante, porque cada uno de nosotros estamos diferente. Algunos estamos en una necesidad diferente a la de otro, o parecida, o nada que ver, pero para Dios todo es importante. Nada es ni muy pequeño ni muy insignificante. Para Dios es importante todo lo que te está sucediendo en tu vida. Amén. Pero a veces nosotros volteamos a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, buscando esa persona a la que le importe tu alegría y a la que le importe tu tristeza. Y a veces tenemos una decepción porque de las personas que esperamos más que se interesen en nuestra alegría o en nuestra tristeza, de pronto es la persona que menos le importa, que menos le interesa. Pero Dios, que está en el cielo, está interesado en tu tristeza y en tu alegría. Y ese es todo el libro de Ruth. Dios estaba interesado en la tristeza y la alegría de la viuda y de la nuera. Dios conocía las necesidades. Dios sabía la tristeza que había en el corazón de la viuda. Sabe lo que siente una persona que ha enviudado, ya sea hombre, ya sea mujer. Conoce cuando una persona es ya entrada en edad y cuando una persona es joven, porque la misma Biblia dice que si está joven y es viuda, que se case nuevamente, dice la Biblia.
Amén. Entonces, aunque Ruth y su suegra estaban pasando por la misma cosa, es distinto. Porque Ruth era joven, porque Ruth todavía tenía una vida por delante, porque la misma suegra les dice, mejor regrésense con su parentela, su cultura, hacer lo que estaban haciendo, porque yo no puedo, ya no tengo nada que dar. Amén. Y el Señor se manifiesta en la vida de estas dos mujeres. Y quiero llevarte ahí a Efesios 1. Yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Esta es la que más me gustó. Y quería enfocarme en el 8, 9, 11 y 13 de ese capítulo, pero del 3 al 14 es muy hermoso lo que dice. Te lo voy a leer aquí, tú lo vas leyendo ahí. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Aquí no dice que nada más los pastores, aquí no dice que nada más los profetas, aquí está hablando de todo aquel que ha sido predestinado en Cristo Jesús. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliere el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, fíjese bien, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, amén. La verdad del evangelio trae salvación, amén. Y lo creyeron. Son tres cosas que están pasando aquí. La fe viene por el oír, ¿verdad? ¿Ok? Cuando tú oyes el evangelio, la verdad viene y te salva, pero tú tienes que creer. Y fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Verso 8. Dice ahí, la cual nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿De qué está hablando? Está hablando de las riquezas de su gracia. Esas riquezas que se descubren a través de su palabra, hermano o hermana, tienen sabiduría y tienen ese entendimiento para que tú y yo podamos avanzar, amén, hasta que tengamos toda esa, no quiero decir medida, sí, me iba a decir cantidad, pero mejor medida, porque la palabra dice que nos dio una medida de fe, amén.
A lo mejor usted es 5'6" y el que es 4'2" necesita menos medida. Amén. Pero el poder de la fe es el poder de la fe. Amén. Y lo hemos estado aprendiendo en el libro. Amén. Ok. El verso 9 dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Fíjese lo que está diciendo ahí. Él nos hizo conocer el misterio. Amén. Aquí no hay secretos. Si tú tienes la salvación, la fe está obrando en ti, y lo que está haciendo la fe es que te está descubriendo la sabiduría, el tesoro, todo lo que ha sido puesto en Jesús. Es una revelación que estamos recibiendo continuamente como vamos avanzando. Nada más que a veces perdemos el enfoque y creemos que se trata de convencer al otro, aunque tú sigas incrédulo y en pecado. Y ese es el problema, hermano. Porque cuando tú entiendes lo que está hablando aquí, y lo que está hablando aquí ya está obrando en ti, y tú sabes que está obrando en ti, la fe por sí misma resplandece. Claro, va a haber momentos donde se te demanda la verdad, como fue el caso del que estaba al lado de Jesús. En ese momento él creyó, en ese momento estaba siendo salvo, en ese instante se le demandó lo que se le estaba revelando y se le pidió, estando ahí en la condición en la que estaba, hablarle al otro. Pero lo que el otro hiciera o recibiera o creyera no era problema de él. Se oye como media rara la palabra y pareciera como orgullosa, pero no es. Y te lo digo así porque muchas veces nosotros podemos sentirnos culpables, pero la palabra no te manda que te sientas culpable. La palabra te manda que te sientas libre. La palabra tiene poder de limpiarte de la culpa que puedas estar sintiendo o viviendo, porque el enemigo le encanta colgarnos la piedrita esa, el molcajete ese, y a veces sin que usted haga nada ya se lo está colgando y uno lo abraza. Amén. Pero la palabra vino para darnos libertad, y lo que quiero decirte en esta noche, que la palabra, la fe tiene un poder en sí mismo que no depende de ti ni depende de mí, que depende de el sí creo. Si pudiera depender de algo sería de tu sí creo, pero tu sí creo no puede ser fingido. No puede ser de buena voluntad de la boca, no. Tiene que ser un sí verdadero, porque Dios no puede ser burlado. Por eso en algunas personas funciona y en otras personas aún no ha funcionado. Porque su sí aún es como el que estaba ahí con el hijo endemoniado, que dijo: sí creo, pero no creo. Ayuda a mi incredulidad. Y tengo toda otra palabra. El poder de creer, porque cuando uno está incrédulo, está uno abriéndole las puertas al enemigo. Y eso es lo que parecía como que Jesús iba a sacar al endemoniado, pero realmente estaba haciendo muchas cosas el Señor ahí. Estaba libertando al padre de la incredulidad y estaba dándole la verdad, estaba dándole la salvación. Y a la misma vez estaba instruyendo a los discípulos, y a la misma vez su gloria estaba brillando, y el incrédulo que estaba allí, el que no había oído, el que no había visto, el que estaba por curioso ahí, estaba también recibiendo. Amén. Ese es el poder de la fe. Ahora yo le puse al mensaje: ¿cómo obra el poder de la fe en mí? Yo no sé qué idea tú tienes de la fe, y pudiéramos abrir aquí un momento de plática, y si alguno de ustedes tiene en su corazón, ¿cómo le dirías tú si fueras a evangelizar y alguien te preguntara: a ver, hermano, dígame, ¿cómo es la fe? ¿Cómo es la fe? ¿Tú qué le dirías? Creo que lo primero que saldría de nuestra boca: tienes que creer. Amén.
Pero te vas a encontrar con personas que han pasado por cosas tan fuertes y tan duras como las que pasaron Ruth y Noemí. ¿Y cómo le explicas a una persona de esas cómo es la fe o qué es la fe? El capítulo dice que es la sustancia, ¿verdad? Que es una sustancia, que es una medida. Dice que no es dada por los hombres. Mucha gente dice que tienen fe en el brujo, tienen fe. Ese es otro tipo de fe. Pero hay gente dentro de la iglesia que tiene otro tipo de fe que no es la fe verdadera. Pero ¿cómo le explicamos a una persona qué es la fe? Porque a veces nosotros mismos pensamos en la fe con mucho misticismo. Y a veces aquí yo he visto, aquí ahorita ya no hay nadie así, pero yo vi gente aquí que hasta se contorsionaba y cosas así, que se veía así como media rara. Y digo que se media rara porque la verdad del Espíritu, lo está diciendo la palabra, se manifiesta, se siente, salpica, llena. No es que uno esté cuestionando, pero si lo que está dentro de tu vaso es del Señor y lo que se está moviendo allí no es del Señor, el Señor te va a hacer que te sientas incómodo. Te va a hacer que te sientas como aquí que está pasando, ¿verdad? Y uno no tiene que ir a juzgar. Primeramente uno dice, pues voy a postrarme, a lo mejor soy yo. Amén. Pero si tú ya te postraste y no eres tú, esas cosas a veces suceden dentro de la casa de Dios, hermano. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Amén. Como pastores tenemos que tener cuidado, como líderes tenemos que tener cuidado, pero más que todo te lo encargo, hermano, como creyentes. ¿Se acuerdan de aquella que iba detrás de Pablo? Estos hombres verdaderamente son de Dios. ¿Y por qué lo hartó? Y voltó y le dijo, cállate. ¿Qué estaba diciendo? Pero Pablo sintió que lo que estaba ahí adentro no era verdadero, que lo que se estaba moviendo ahí místicamente, aunque estaba dándole, entre comillas, estaba hablando el nombre de Dios, no era de Dios. Amén. Entonces a veces nosotros podemos pensar que la fe es misticismo. Amén. Pero hermano, la fe, hemos estado aprendiendo que es un poder viviente. Es un poder viviente que está obrando dentro de ti y dentro de mí. No es como que Dios dijo, a ver, un grano de mostaza a todos, ahí nos vemos hasta el fin del mundo. No, porque esa semilla de mostaza que Él te dio, Él te la dio. Y esa fe ya está obrando en ti y no ha dejado de obrar en ti. Está ahí, adentro de ti, moviéndose. Y a veces no te das cuenta. Y a veces no puedes ver lo que Dios está haciendo. Y eso incluye a todos, hermano, a todos. Hay momentos en que la obra de Dios está haciendo en ti y tú no te das cuenta lo que está sucediendo. Y de repente ya pasó un tiempo, pasaron cosas y dices, yo dije así en la carne, pero es para darle la gloria a Dios, porque yo no me daba cuenta lo que la obra de Dios estaba haciendo, lo que la fe que estaba dentro de ti obrando estaba provocando, estaba empujando, te estaba llevándote a ese momento, a ese lugar, a esa decisión, a esas circunstancias, amén, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y entonces uno tiene que proclamar y uno tiene que decir, me haré más vil por causa de Jehová. No es que yo era intelectual, no es que yo lo descubrí, no es que yo soy más espiritual, más mística que tú. No, es que el poder de la palabra, el poder de la fe está obrando en ti, está obrando en mí, y a su debido tiempo el Señor te muestra lo que está haciendo. La fe tiene que tener obras, porque las obras las provoca Él en ti. Claro, va a usar todo. Quiero que pienses en todo lo humanamente posible que puedas encontrar en el libro de Ruth y que se te venga a tu mente si lo has leído. Y ve cómo lo humano está incluido, está tomado en cuenta en el movimiento de la fe.
Pero lo que es indispensable es el sí creo, sí creo. Y es difícil el sí creo porque lo estaba diciendo Brianna ahí arriba. Ella lo estaba diciendo ahí arriba. Amén. El poder de la fe, hermano, es un poder viviente que obra dentro de ti y de mí. Es la obra del Espíritu Santo. Es el Dios vivo que se está moviendo en ti y en mí. Amén. Hay momentos, hermanos, donde lo que te estaba diciendo está obrando dentro de ti, dentro de mí, y no nos damos cuenta. Una mente sin fortaleza o sin fuerza es una puerta abierta, mente abierta, que insta al ladrón a entrar. Y ahí fue donde me acordé del endemoniado. La puerta estaba entreabierta. Sí creo, pero no creo. ¿Sí lo ves en el espíritu? Estaba entreabierta. O está abierta o está cerrada, sí o no. Pero una puerta entreabierta es de las que le gusta al enemigo entrar. ¿Y dónde estaba el enemigo obrando? ¿En él? Sí. Estaba obrando en el hijo. Y lo azotaba para allá. Ay, no, hay un proverbio que dice que viene el espíritu y entra a la casa y azota por las 4 esquinas. En el libro de Job. Y hay un proverbio. Y esa ya es otra historia. Esa es otra palabra que me dio aquí el Señor. Pero el Señor me estaba ministrando. Cuando las puertas de nuestras vidas están entreabiertas, ¿por qué mi hijo estará como está? Ahora me pregunto. ¿Será que yo tengo una puerta entreabierta? Y recuerdo la palabra que me dijo Yasmín allá atrás. ¿Te acuerdas? I am your proof. I am your proof. ¿Creo o no creo que Dios lo puede hacer? Sí creo, Yasmín, creo que Dios hizo la obra en ti. Lo creí cuando el Espíritu de Dios se estaba moviendo en ti tan fuerte, cuando muchos dedos apuntaron, cuando muchos dedos juzgaron, cuando muchos dedos no estaban viendo lo que se estaba obrando, lo que estaba haciendo el Señor. Sí creo. Pregúntate a ti, ¿tienes puertas entreabiertas? Y una que tenemos entreabierta es la de las finanzas. A mí eso no me gusta hablarlo. Pero yo el otro día dije, oye, yo traía más dinero en mi bolsa cuando tenía 10 años. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo tenía más dinero en la bolsa cuando tenía 10 años. Y dije, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Amén. Entonces, cuando nuestra mente es una puerta entreabierta o una mente sin fortaleza, una mente sin fuerza, no vamos a ser tan malos con nosotros mismos. Nos vamos a amar a nosotros mismos con el amor que Dios nos ama, porque así es como vamos a poder amar al otro. Que a lo mejor te encuentres y tiene las puertas medias abiertas. Porque físicamente te pregunto, si has estado en un momento donde tu mente ha estado debilitada y te has sentido debilitado. Y el momento en el que una mente se siente más debilitada, es en el momento de la pérdida. Y esos que venden panteón, hijo mano, son bien aprovechados. Te venden hasta lo que no es necesario, sin tener en cuenta que muchas veces la familia está pasando por situaciones monetarias donde no se puede. Y cuando uno ya se fortalece y que ya pasó el tiempo, dices tú, híjole, eso no era necesario, eso se pudo haber hecho de otra forma. ¿Me entiende? Muchas veces nuestra mente va a estar debilitada por las situaciones, por las condiciones donde estamos o cómo estamos. Y es lo que estaba pasando con Rudy y con Noemí, más con Noemí. Amén. Entonces, nuestra mente, cuando su mente se sienta así, hermano, véngase. Todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Dígale al Señor, me siento, así como le dijo creo, pero no creo, pero sí creo, pero no creo.
por fin cree o no cree. Venga, dígale, este es el poder de la fe viviente, hermano, no es una magia, no es algo que, oh, no, hermano, tienes que reconocer que estás débil mentalmente y venir al Señor y decirle al Señor cómo estás, dónde estás tú, porque es como la fe va a obrar en ti. Y después, ¿qué va a pasar, hermano? Vas a tener un testimonio verdadero. Porque qué bonito decir, no, hermanos, yo pude ver todo. Ejemplo, no, hermanos, yo ya sabía que al pastor se lo quería echar al plato el diablo y que lo quería aventar del 6º piso. Sí, y yo me puse a orar, hermano, me puse a clamar, pero usted sabe, ¿verdad? El Señor me hizo el favor y nomás lo aventó de uno. Pero el plan era malvado, el plan era del 6º. No, hermano, así no fue. El Señor me dijo, ponte a ayunar. Y yo decía, ¿por qué vamos a clamar? Y Él decía, que me hagas, que me obedezcas. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué voy a orar? Porque vamos a ofrecer que me obedezcas. Y me tomó un rato agarrar la onda, que era un ayuno de obediencia. Ok, si es de obediencia, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. La segunda pregunta sería, ¿cómo quieres este ayuno? Y entonces mandó a la hermana Isabel y dijo, hermana, tuve un sueño contigo, y se puso a llorar. Y me dijo, soñé que comías frijoles. Ella asoció comer frijoles con pobreza. Ella estaba afligida por la pobreza que, entre comillas, podía venir a mi vida. Y yo dije, no llores, hermana, no es eso. Y me dijo, no, le dije, no. Es que el Señor me está pidiendo un ayuno de obediencia. Y yo le dije, ¿qué cómo? Y el Señor me está diciendo, no vas a comer carne. Te vas a presentar y cuando termines tus 12 horas, te vas a comer como proteína tus legumbres, que viene a ser el ayuno de Daniel que está ahí. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Y cómo empezó todo? Bueno, el Señor me dijo, tú siempre me das las primicias. Ahora me empezó a hablar en la palabra de la viuda. Fíjese, quiero que me des lo que te queda. Y yo decía, ¿lo que me queda? ¿Pero qué me queda? Lo que me queda del año. Por eso es cuando el pastor estaba diciendo, ella estaba ayunando. Sí, en las fiestas, hermano, Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, no pude comer tamales, no podía comer pozole, no pude comer jamón, no podía. Pero la fe que estaba dentro de mí estaba obrando. Pero Dios no me martirizó diciendo, mira, el diablo tiene planes de matarlo y lo va a aventar del 6º piso. Porque qué tal que yo digo, pues sí. O qué tal que no me dispongo. O qué tal que en el miedo la obediencia no vendría, porque a veces queremos ayudarle a Dios. Pero el Señor se mantuvo en silencio. Solamente había que obedecer. Pero no es como que todo fue intelectual y yo lo descubrí. No, hermano, me fui caminando. Me iba dando la información, iba caminando. ¿Y cómo supo? Bueno, pues cómo supe, porque unos días antes de que él se cayera me vino un sueño. Y en el sueño él estaba echando unos cementos. Y yo llegaba en la camioneta al lugar de donde estaba echando el trabajo. Pero yo no oía lo que él me decía, yo tenía la ventana subida del carro. Pero cuando llegaba al lugar yo veía que los cementos, uno lo acababan de echar, otro ya estaba más seco y el otro ya estaba casi endureciéndose. Se le estaba cayendo, saliendo del agua. Y entonces yo veía que estaba trabajando con mucha gente, pero yo veía por el retrovisor del carro. Y él se me acercaba por la ventana y ¿sabe qué tanto decía? Y yo no oía lo que él decía, nomás dije, le pisé a la camioneta todo lo que daba y le pisé todos sus cementos, todos. Y yo veía por el retrovisor que me hacían todos. Vas a ver, hija de tu mamá, vas a ver. Así veía el enojo de los hombres fuertes que estaban allí. Es todo lo que yo veía. Y luego me vine a orar y dije, Señor, ¿será que le ando estorbando un trabajo? ¿Será que no estoy haciendo las cosas como debe de ser? Pero no hubo respuesta. Y el lunes en la oración a la mañana estaba platicando con las hermanas. Fíjense que tengo un sueño así, así, así. Se los acababa de contar, hermano, cuando timbró el teléfono.
me llamaron de la oficina del trabajo para decirme que se lo habían llevado a emergencias. No fue mi intelecto, fue la obediencia, pero más que la obediencia, no me voy a dar crédito ni por la obediencia, porque fue la fe que estaba obrando adentro de mí, que me llevó a donde tenía que ir para hacer lo que tenía que hacer, que me fortaleció para poder resistir, no comerme el jamón y el pavo y abstenerme de acompañar a la familia en un momento de esos, aunque dijeran está loca, no, ya, mírala, fanática, está exagerando. No, el Señor que estaba obrando dentro de mí me dio fortaleza. ¿Y cómo supe que fue eso? Bueno, porque cuando me dijeron, cuando yo llegué a donde estaba, me dijeron, se haya caído más abajo. O sea, esos cementos que se destruyeron eran los planes del enemigo que se estaban destruyendo. Y se quedó atorado aquí, de lado a lado, con una varilla. Y la varilla es hierro. Y cuando yo comía puros frijoles negros, dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer, la mujer de hierro o qué? No, el Señor estaba hablando con las cosas más insignificantes. A veces nosotros pensamos que el vocabulario del Señor va a ser místico y necesitamos un intérprete para que nos entienda. No, hermano, el Señor es humilde. El Señor, dice su palabra, se humilló a Él mismo para que tú y yo le entendamos, para que tú y yo podamos comprender. Si no hemos entendido y comprendido, es porque la obra de Dios está ahí en ti y está trabajando en tu necedad. Ya, yo vi una película que está bien enojado. Es una película de caricaturas, Despicable Me 4. Y la estaba mirando en español. Y hay una parte que me ocasiona una risa. El cucaracho está enojado con el personaje de y está enojado con él que porque cuando estaban chiquitos en la escuela él iba a cantar una canción, preparó una canción para cantarla y el otro dijo, vas a ver, me voy a quitar porque me bajaste los pantalones en el patio, y empieza a cantar la canción. Y entonces él tiene coraje y tiene enojo contra Gru. Y el cucaracho, como es maldoso y maldad, ¿verdad? Es maldoso, está preparando todo y tiene una novia, tiene la novia que era la más guapa de la escuela. Y luego empieza a decir, sí, mi venganza. Y lo dice, cucaracho, ya la nave no tiene gasolina. Nunca me puedo concentrar en ser malo porque estoy buscando al Gru para que vengarme y le voy a robar a su hijo porque yo iba a cantar esa canción. Y entonces ella le dice, ¡ay! Otra vez con tu necedad. Y toda la película le dice, otra vez con tu necedad, otra vez con tu necedad. Y así estamos usted y yo, con la necedad dentro del corazón. Y entonces la fe está obrando, está trabajando en ti, pues está desarmando tu necedad, porque el Señor quiere tu sí verdadero, porque el Señor quiere todo ese rincón cochino que no quieres darle al Señor, que no quieres limpiar al Señor. Él quiere entrar y sacar todo eso por la puerta del basurero, pero estás necia, si sigues con tu necedad. En ese caso era el rencor, ¿verdad? Porque él quería cantar o lo que sea que le pasó. Pero así estamos nosotros, hermanos. Por eso es que la fe se ve en algunas personas más rápido que en otras. También tenemos que tomar en cuenta que nuestro tiempo de vida es distinto para todos y que la obra del Señor se tiene que llevar a cabo de principio a fin. Dice que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Depende de la necedad que tengamos. Algunos hemos podido entrar a la casa del Señor y laborar. Algo otros, hermano, en mi casa, todos en cama de muerte. En cama de muerte ahí. Hasta ahí la necedad. ¿Por qué? Porque no quieren, porque sí creen pero no creen. Que dijo un día, le dijo mi mamá, tu mamada,
la codió, estábamos en una célula y no se me olvida que le dijo mi mamá, yo no sé, pero ni viendo creo, dijo ella, pues yo también. Y dije, íralas. Y entonces la necedad, hermano, en nosotros son dos cosas: tu mente debilitada y tu necedad. Primera de Corintios 2, vamos allí, al verso 14, capítulo 2, verso 14 y verso 16, pero también aquí le puse porque quiero leerla en 3 traducciones. Tú la lees en la Valera y yo te la voy a leer en las 3 traducciones. Amén, porque cuando yo la leí dije, a ver, ¿cuál es la mejor? Y el Señor dijo, lee las 3 para que entiendas bien. Ok. Verso 14 al 16 dice: el que no tiene el Espíritu, esta es la Nueva Versión Internacional, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo. ¿Cómo que lo juzga todo? Venimos a orar. ¿Seré yo? ¿Será melón o será sandía? ¿Amén? Lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando andamos con la mente debilitada, no tenemos la mente de Cristo, no entendemos las cosas espirituales. Amén, porque la mente de Cristo es el poder que se mueve y habita en la fe que se está moviendo en usted y en mí. Amén. Ahora, mire cómo dice la traducción, voy a leerle lo mismo, la traducción en lenguaje actual. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan, como la del video del TikTok, no acepto, así, no acepto las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco, mucha gente dice, ay no, otra vez el libro ese, ay no acepto. No tengo tiempo para perder mi tiempo en tontería. Cuidado. Amén. Dice ahí, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan, todo lo entienden. No es porque sea inteligente, es porque lo está examinando y el Espíritu de Dios le va a venir a enseñar y a decir. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? La Biblia dice que nadie sabe lo que piensa el Señor. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que da a conocer el pensamiento del Señor, amén. Cuando nosotros entramos en esa dimensión espiritual, podemos alinearnos con ese pensamiento del Señor. Y Jesucristo es el primer ejemplo de eso, amén. Y ahorita te voy a llevar ahí. Y luego dice, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos. Amén. Ahora fíjese lo que dice la otra versión. ¿La está entendiendo mejor? Se fija, las traducciones, mucha gente ignorante empieza a decir, no, es que tu Biblia dice diferente. Hermano, entienda que el idioma cuando se traduce, no se traduce palabra por palabra.
tiene uno que traducir con entendimiento lo que estás leyendo. Y las traducciones, algunas son del griego al español, otras son del latín al español. Y entre más hemos avanzado, entre más han encontrado y recopilado información, las traducciones son mejores. Y entonces no se ponga del lado de una traducción, pero puede usarlas todas para poder tener ese verdadero alimento espiritual que está allí, hermano. Eso es en la forma que ayuda esto de las traducciones. Entonces, esta que le leí es el traducción en el lenguaje actual. Ahora vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. A veces una verdad espiritual necesita 3 o 4 palabras humanas para poder explicar una sola cosa espiritual. Por eso la Biblia a veces parece como que pues, si cree o no cree. ¿Por qué no pusieron otra palabra para hacerlo más claro? Porque hay un propósito en ella. Dice la gente, los humanos cometieron errores. Sí, hermano, pero se te olvida quién es Dios, que lo vio todo, que lo sabe todo, que sabía dónde se iba a equivocar dónde iba a decir y todo lo dejó por alguna razón en ese lugar. Bueno, este es un ejemplo de eso. Amén. Entonces dice aquí, pero los que no son espirituales pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Y qué mejor ejemplo que tu parentela que te dice que es ridículo y no pueden entender que vengas a congregarte cuando está haciendo calor, pudiendo estar en tu casa con el aire acondicionado, si así es, o allá abajo del árbol donde está haciendo más fresco. No pueden entender estas verdades. ¿Por qué? Porque son de parte del Espíritu de Dios. Todo suena ridículo, no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que en el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. O sea que usted y yo tenemos que tener la mente del Señor. Nuestra mente humana es débil, pero la mente de Cristo es el poder viviente de la fe que está obrando en usted y en mí. Por eso cuando usted abre la Biblia y dice, no creo, ya tiene la puerta entreabierta y en cuanto empieza a leerla, el diablo le pone sueño, el diablo le dice, ay no, qué aburrido, cámbiale de página, ay no, no sé dónde leer, ay no, no le entiendo aquí, y el montón de cosas que puedan entrar por una puerta entreabierta. Pero si usted tiene una fortaleza en su mente que viene del poder de la fe, hermano, hay momentos que ciertamente estamos en la carne, ciertamente estamos debilitados, pero si estamos buscando al Señor en oración, hay un momento, hermano, para mí el mejor momento es en la mañana. Y aunque usted no lo crea, ahí tempranito es cuando yo me alimento, porque es cuando mi mente está clara, cuando no tenía que llevar a los niños a la escuela, cuando ya el pastor ya se fue, ya se llevó su lonche, ya lo despaché y tengo ese espacio donde el teléfono no timbra, donde la hermana Grace no me visita, donde mis hermanos o mi mamá no tienen un favorcito o esto o lo otro. Amén. Ese es mi momento, ese es mi lugar. Ese es el momento en el que voy a leer. Y hay veces que vas a leer y tú dices, no seas místico, el Espíritu Santo viene y no. Hay momentos que vas a cerrar la Biblia y vas a decir, Señor, ayúdame, no entiendo. Y entonces de repente vas a andar en tu quehacer o ya te llegó la visita o andabas en la escuela y algo sucedió. Y ahí, pum, lo que te comiste en la mañana tiene revelación. Así trabaja el poder de Dios porque la gloria no es tuya ni mía, la gloria es del Señor. Amén. Así que
entre más vamos caminando, vamos aprendiendo estas cosas, amén. Ruth, ahora sí vamos a hablar de Ruth. Te voy a llevar al capítulo 1. Nada más quiero leer ahí porque es de los más importantes esos versículos, porque es ahí donde ella recibe la fe. Es donde el poder de la fe se estaciona adentro de ella. ¿Qué pasó antes? No sé. Pero en el contexto bíblico que yo he leído de ese libro, dice que a Ruth no le predicaron, a Ruth le modelaron. Ruth, ¿por qué? Porque si Noemí hubiera estado segura de que ella la evangelizó, de que ella se la ganó, de que ella le dijo, ¿para qué le dijo regrésate a tu familia? Si ya era de ella. Es una lógica humana, pero me vino la palabra que me había estado comiendo. Hermano, algunos de ustedes van a ser el rollo de otro. El rollo que está ahí colgado y el otro lee. Tú no se lo vas a leer, él lo va a leer porque lo está viendo, porque lo quiere leer, porque la fuerza del poder de la fe que está obrando en ti resplandece como la zarza que se acercó para ver qué es. Esa es la forma que Noemí se ganó a Ruth, por las palabras que Ruth dice, muy conocidas ahí en el versículo capítulo 1, verso 16. Mira lo que dice. Con una mente, piensa en la mente de Cristo, piensa en la mente fortalecida. Esta no era una mente de miedo, no era una mente que dices tú, hermana, a lo mejor no tenía ni que caerse muerta y por eso se fue con la suegra. No. Dice la palabra que ella era sacerdotisa en Moab. Yo creo que culturalmente debió de haber estado bien acomodada de alguna forma. Y quizás al haberse casado con el hijo de Noemí, renunció a esas cosas. Pero como la familia esa no es tan legalista como a veces la cristiana es, ¿verdad? Ella podía haber vuelto a su casa, a su trabajo, a su riqueza, a su cultura, a su comodidad en la que estaba. Y como en ese lugar de idolatría, pues no les importaba si ella ya había estado con uno, con otro, con 20, la hubieran tomado nuevamente, pero no. Ella dice ahí en el capítulo 1, verso 16, ella dice, con una mente de Cristo, con una mente fuerte, respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Amén. Y luego mira lo que dice ahí en el 18. La del rollo, esta no era la del moño colorado, la del rollo colorado. Yo digo que sí era la del rollo colorado, y te voy a decir por qué. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Porque Noemí sí tenía la mente débil. Su mente de Noemí no estaba fortalecida porque dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme amarga. Porque el dolor en el que ella estaba, ella lo había perdido todo. Venía de un lugar donde se perdió todo a otro lugar donde se perdió todavía más, porque se perdió la vida del esposo, la vida de los hijos. ¿Cómo estaba tan debilitada su mente? Pero te digo, no la juzgues, ni te juzgues a ti mismo cuando has estado en momentos y lugares donde tu mente ha estado débil. Pero sí tenemos que reconocer ese momento y ese lugar. Amén. O seguimos como el cucaracho con tu necedad. Eres necio porque el Señor es bueno, te habla, te dice de un modo, mira, te dice ándale mi hijo, hasta que viene el juicio y hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Pero aun cuando viene el juicio y hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas, es bondad y es amor de Dios, porque Él no está interesado en este mundo, en esta carne.
Él está interesado en que tú tengas la vida eterna. Y si esa necedad está ahí y está estorbando el sí creo, Dios va a hacer todo lo posible en el tiempo humano para llevar a cabo su obra. Y dice la palabra, y no hay quien se le resista. Por eso vemos gente que en el lecho de muerte está aceptando al Señor y recibe la gloria. Y muchos dicen, pero no trabajó, pero no aguantó la vara como nosotros. Han leído esa historia donde dice que unos llegaron tempranito, otros a mediodía y otros y a todos les pagó igual. Y luego se enojaron y dijeron, ¿por qué te enojas? Porque yo soy bueno y yo hago lo que yo quiero con lo que es mío. Amén. Entonces, seguimos aquí. Aquí ella estaba resuelta y Noemí vio que estaba tan resuelta a ir con ella que no dijo más. Te voy a decir esto, pero ya fue así como, ya no lo pude estudiar porque ya vi que el reloj eran las 7:20 y yo me tenía que echar un baño y tenía que ponerme lista porque ya venía el niño. Pero dice la palabra que cuando ellas volvieron, era el tiempo de la cosecha. Y este libro se lee en ese tiempo de la Pascua. Es un libro que tienen los judíos por misticismo y lo que usted quiera, lo leen. Porque la primera cosecha que entra es la de la cebada. Y me entró así como, me empujó el Espíritu de Dios a ver, la cebada. Dice que es el primer grano que anuncia la primavera, como Jesucristo. Por eso te digo que es la del rollo colorado. ¿Ven? Ella le estaba predicando sin hablar, sin querer. La fe estaba obrando en ella. Porque ese libro empieza en muerte, pero termina en victoria, termina en descendencia, termina en linaje al Cristo. Y me impactó más por ahí. Ya dije, a ver, ¿qué estoy leyendo? Las propiedades de la cebada. La cebada es un grano antiinflamatorio. Es un grano que era usado es el grano más humilde que hay. En el tiempo de Cristo, los pobres comían cebada y los ricos comían trigo. Tu Cristo es la cebada para que tú y yo comamos trigo. Amén. Y me impactó algo más acerca de la cebada. Me impactó porque yo se la doy al niño a comer. Le pongo un puño de arroz y le pongo un puñito de cebada en su atole. Y dije, ay Señor, me estás hablando tan hermosamente. Pero dice que cuando, entrando al libro de los Levíticos, es que es mucho estudio, pero yo ya nomás así como por encimita le di y me gocé. Porque dice que la cebada cuando ya está lista o antes de que esté lista se pone verde. Es verde. Y contiene agua. Pero cuando ya está lista, cambia de color y se pone dorada. Y dije, con razón el libro está así de este color. Y luego vi, te hablé hace un rato del olor. La cebada verde podría ser la vida de Ruth. Y la cebada madura podría ser Noemí. Y cuando viene el tiempo de la cebada, la cultiva, dice que la avientan a los vientos y la palean. Para que, si conoces la cebada, es como una perlita así, pero dice que tiene una cáscara dura, que con el palazo y el garrotazo la suelta. Y te digo más, cuando iba para Ohio, el Matthew iba jode y jode. Amá,
allá no hay montañas. Sí, Matthew, ya sé que allá no hay montañas. Amá, aquí no hay montañas, amá, aquí no hay montañas. Bueno, ¿qué quieres ir a escalar o qué quieres hacer? No hay montañas, amá, aquí no hay montañas. Y yo dije, me recordé del tiempo que estamos leyendo la fe que mueve montañas. Y entonces cuando estaba allá, como él llegó al otro día a la escuela a las 8 y son 3 horas de diferencia, a las 5 de la mañana él ya estaba en la escuela, yo fui a llevarlo y yo llevaba en mi mente, ya tenía el propósito de Dios en mi corazón que me estaba empujando a hacer lo que tenía que hacer y me puse a buscar las tiendas y todo lo que, a ver cómo le íbamos a hacer para cargar el colchón y todo el asunto. Total que dije, bueno, ¿y no habrá una IKEA por aquí? Sí, bien lejitos, y ahí voy. Y cuando llegué a la IKEA, ay, Dios mío, empecé a ver un letrero ahí, otro allá, otro más allá. Los vientos, los tornados, emergencia, ¿dónde meterse? De verdad. Y eran tantos que me empezó a dar así como miedo. Y dije, Señor, ¿es this level 2? Level 1, la fe que mueve montañas. Level 2, la fe que calla los vientos. I don't know. Ahí se los dejo para el que sabe comer, que coma más. Y me estaba gozando yo porque dije, ok. Y tengo aquí ya mis notas, hermano. No crea que antes que el Señor me lo diera allí. Hablando de los vientos, porque ahorita estaba el hermano cantando, ¿verdad? El viento, ¿verdad? El viento que viene del cielo, el viento que viene del norte, el viento que viene del sur, el viento solano. ¿Han visto todos los vientos que hay? Así como hay cosecha de cebada, la cebada es la cosecha más humilde que nos está enseñando que Jesucristo se entregó por usted y por mí para que usted y yo podamos comer el pan fino, el pan de trigo. Amén. Y los vientos, el viento solano, un fuerte viento que apartó las aguas, Éxodo 14, 21, Salmo 78, 26, el viento del sur, Amós 14, 13, el que forma los montes y creó los vientos, Dios de los ejércitos, Génesis 8, 11, el viento decrece las aguas, Éxodo 10, 13, el viento del oriente trajo langostas y luego sopló todo el día y toda la noche. Y son muchas citas bíblicas, hermano, mira, que yo las puse aquí porque dije, pues no sé, tal vez sí, nivel 2, porque yo sé que en la última vez que abrimos el libro de la fe, el Señor trató con mi fe y me dijo, mujer de poca fe, y luego me dijo, es que tú pensaste en la fe como cantidad, pero la fe también es distancia, pero que la fe que mueve montañas y la fe que cae a los vientos. Y Jesús le dijo en la barca ese, cállate. ¿Y qué dijo el que estaba al lado? ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? Ahora, es que está todo tan hermoso aquí, mira, de verdad que esta película es de afuera. ¿Qué significa aventar la cebada en la era? Lo siguiente era aventar, es decir, lanzar hacia arriba la mezcla de la semilla y la paja que deja la trilla para que el viento las separe por su diferencia de peso. Y aquí también hay otro que en Job 28, 25, ahí esa cita habla del peso del viento. El viento tiene peso. No, hermano, ahí está para jalarle y sacar más cosas. Amén, pero yo no estoy aquí queriendo saberlo todo. Son las cosas que por el camino voy encontrando y digo, pues no sé qué será, pero yo ahí lo pongo. Pues no sé qué será, pero yo ahí lo pongo. Y cuando el momento viene, el Señor me recuerda, ahí lo tienes, ahí lo pusiste. Y entonces, hermano, a veces la palabra no es para el momento, para ahora la revelación, sino que el Dios del hoy, de tu caminar hoy, está poniendo en tu camino lo que tú vas a necesitar. Ese es el poder de la fe que está obrando en ti y en mí. Amén. Y ya no me quiero alargar, hermano, pero Ruth tenía una presión sobrenatural dentro de su espíritu.
Y eso lo revela ahí en el capítulo 16, en el capítulo 1, en el verso 16 y el 18 y 19. Podemos ver que Ruth tenía una presión sobrenatural dentro de ella misma. Dentro de ella misma. Tenía una fuerza interior, una fuerza mental. Tenía decisión. Amén. Ahí lo dice, porque la misma suegra dice, viendo que esta ya no me va a hacer caso, que ya está decidida, ya no le dijo nada. Amén. Ruth tenía eso adentro de ella. Tú y yo, hay momentos donde vamos a tener presión. Hay momentos donde vamos a hacer, no, pareciera necedad, pero no es necedad. En el espíritu no es necedad, es obediencia, es voluntad, es decisión. Sí creo, sí Señor, no Señor. Por eso no puede haber, a ver qué pasa, no. Él dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque la puerta no puede estar emparejada. Ábrela bien. Amén. Deja ver dónde escribí la otra parte. Acá está. La fe verdadera. Empezamos con eso, ¿verdad? La fe verdadera. Ya te lo dije. Esto es nada más para terminar. La fe verdadera, hermano. ¿Cómo sabes que tienes la fe verdadera? Porque dentro de tu espíritu habrá una presión sobrenatural dentro de ti. Si lo quieres ver de esta forma, piensa en la semilla. ¿Cómo crees tú que se siente la semilla? Y una vez me acuerdo que Blanquita me lo dijo, porque yo estaba así como échele y échele agua a la planta hasta que ya se pudrió y mejor la tiraron. Y a veces así estamos, hermano. Así estamos. Échele y échele agua a la planta hasta que se pudre y el Señor tiene que plantar otra mejor. Y me acuerdo que Blanquita, no sé ni cómo, ella empezó a platicarme. Y ella me empezó a platicar. El Señor le abrió su boca. Y ella empezó a platicar. Ahí en el garage estábamos, Blanquita. Recuerdo que fue antes o después de una célula. Y ella dijo, me acuerdo cuando iba con mi papá al surco. Y yo le decía a mi papá, ¿y cuándo va a salir? ¿Y cuándo va a salir la semilla? Y ella me empezó a explicar y me empezó a compartir que la tierra tiene que calentar para que la semilla pueda reventar. Por eso hay momentos, hermanos, que no nos damos cuenta. Podemos estar en un momento donde nos sentimos como esa semilla en la tierra que se está calentando o que se está ahogando en el agua, porque la semilla tiene que aflojar su cáscara para reventar, juntamente con lo caliente, que se puede sentir como la presión, como al estudiante. Yo creo que ya tienes presión, ya sientes presión, ya te dijeron todo lo que tienes que hacer, tus ensayos y tus proyectos, ya te dijeron, ya está presionada, ya está sintiendo así como, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cuándo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Así empieza la presión. Y la fe verdadera nos va a llevar muchos momentos así. Cuando recibimos la palabra, estamos en presión. Porque te dicen, no vayas ahí, están locos. Mira, ahí les hace, y empieza la presión, y parece ridículo. Pero empieza uno a sentirse así como, ¿para dónde me hago? ¿Para allá o para acá? O sigo como andaba, o hay algo ahí fuerte que está llamando mi corazón, no sé qué es, pero es la presión de la semilla que está ahí, porque la verdad ya fue oída, amén, porque la verdad sí creo ya fue recibida, y entonces el Señor no se queda con una semilla de mostaza. Y aquí viene el siguiente sentir. ¿Qué crees tú que siente la tierra cuando la raíz va para abajo y cuando la planta sale para arriba? Hay un rompimiento. Y yo no sé si tú te has cortado o te has roto, pero se siente feo. Y hay momentos que nos vamos a sentir así, presionados al punto de casi rompernos por dentro. Estoy hablando del espíritu y de la carne al mismo tiempo. Amén. Porque
la presión sobrenatural que hace que la semilla reviente dentro de ti y dentro de mí cuando recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero cada vez que vamos avanzando y caminando en el reino, porque acuérdate, la medida de tu fe tiene que alcanzar la estatura, sí, para decirle al viento nivel 2, para el nivel 1 mover la montaña, y yo nomás así le puse, pero no sé ni lo que estoy hablando, amén, porque el Señor no me ha dicho, sí, estás en el nivel 2, no sé, pero es como lo estoy sintiendo en mi corazón y como el Señor me lo ha estado ministrando. Pero también la fe de los amigos tenía poder para romper el techo, para sentir la presión en los hombros y subir y hacer lo que se tenía que hacer. Entonces, como siervos, vamos a estar siempre y continuamente en presión. Amén. Y necesitamos la mente de Cristo, fortaleza mental. Y este es el versículo más importante. Mateo 26. Mateo 26, 39. Ya estoy terminando, hermano. Mateo 26, 39. Si estoy bien. Sí. Yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, en presión, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego ahí está un versículo, voy a abogar por los pobres discípulos. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Por qué tenían la mente débil? Estaban en próspero velorio. Yo no sé si tú has estado ahí, si has perdido un ser querido y estás ahí en el postrer día donde está, uno no sabe si está o no está. Hay momentos donde estás lúcido, hay momentos que se te olvidó lo que pasó y después viene un cliente a recordarte lo que hiciste y dices tú, yo hice eso porque el momento que estabas pasando fue de mente débil. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Cuando la palabra dice oremos por los hermanos debilitados, usted nomás piensa que se fueron de la iglesia, pero no, hermano, dentro de la iglesia puede haber alguien con mente débil porque está pasando por una situación, por una condición. Pero el Señor estaba por entregar en el espíritu la mente, la fortaleza mental, para que tú y yo podamos ver lo sobrenatural. Briana lo dijo, te quitas los lentes de la carne y te pones los lentes del espíritu y no se ve igual. Pero no es que tú te los quites, es que el Espíritu Santo te los pone para que tú veas. Tenemos la mente de Cristo. Ahora vete a Mateo 20, 22 al 28. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís, porque se estaban peleando por el de la derecha y el de la izquierda. Ya hay uno en la derecha y hay uno en la izquierda. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿podemos? Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a la derecha y a la izquierda no es mío, sino
para aquellos que está preparado. Creo que es como un concentrado agregado a Corintios, donde dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Ese es el poder del Espíritu Santo. Esa es la fuerza de la fe que está obrando en ti. Es cuando hacemos esas cosas con esa fuerza interior que te empuja a algo más grande que la realidad que tú estás viviendo en ese momento. Es el poder que te empuja a ver hacia lo alto. Porque yo creo que ellas no sabían lo que iba a suceder. Ellas sabían que la cosecha iba a entrar. Noemí sabía que en el surco iban a dejar tirado el grano y que de eso podrían alimentarse. Pero ella no sabía que la nuera se iba a casar. Ella no sabía que la nuera iba a rescatar el apellido. Ella no sabía que su nieto, que ella tiene por parte de Ruth, vino a ser como esa lluvia suave que preparó el Señor para la cosecha. Y la cosecha somos usted y yo, porque es de la línea de donde viene el Cristo Jesús. Amén. Deja ver si no se me olvidó nada. Ese es todo el mensaje. Es que no tenía libreta, hermano, y lo estaba apuntando ahí. Pero me siento con la mente clara, con la mente fuerte. Desde que empecé sabía a dónde quería ir, a dónde tenía que llegar, porque el Señor me lo estaba marcando. El Señor me lo estaba diciendo. Esa es la fe, hermano, que está obrando en ti. ¿Y en qué tenemos que trabajar, hermanos? No sé en qué parte Dios haya hablado a tu vida, pero hay más cosas aquí para trabajar. Y esas ahí se las dejo de tarea porque son de las que vamos a hablar en el ayuno en la cueva. Amén. Porque es de lo que tiene que limpiarse el grano para que pueda estar listo, para que pueda ser humilde. Amén. Usted y yo tenemos que ser ese grano de cebada como Jesús para poder ser humildes, para poderle ser pan de trigo a aquellos que están allá afuera hambrientos. Amén. ¿En qué vamos a trabajar? Bueno, si tu mente está debilitada, yo no sé, las finanzas puede ser algo que debilita tanto la mente. Yo te digo, el que lleva las finanzas en una casa es al que más le viene la lucha mental, porque el ciclo del dinero cansa. Amén. Apenas si pagaste, si ya tienes que pagar otra vez. Y si estamos con la puerta entreabierta y tenemos luchas con el trabajo y esas cosas, viene una angustia del corazón. Si vamos a alcanzar o no vamos a alcanzar, y estamos con preocupación. Y es en la forma que la mente se debilita. El cansancio también, hermano. A veces más vale ser cola de ratón que cabeza de león. Amén. Porque uno dice, voy a leer toda la Biblia y no lees nada. Y a veces es mejor ese versículo que decía el hermano Tony, lo lees temprano y todo el día lo andas pensando. Todo el día el Señor te ministra. Amén. Porque es importante conocer la palabra. Pero ahorita te digo, a ver, ¿qué tienen que ver los vientos? No sé, hermano, no sé. Apenas estoy aquí. No sabía yo que había dos niveles. Yo pensaba que la fe era fe, pero el Señor me está diciendo, no, Gaby, hay una fe que mueve las montañas. Por eso el Mateo estaba necio, que no hay montañas allá y no hay montañas allá. Entonces la oración tiene que tener poder para mover el viento. Y el viento era el que estaba encargado de esta cosecha. Pues digo, no, ahí sigue, pero ahorita aquí lo pongo porque no sé qué es, para qué es, o porque el Señor habla, hermano. Y hay quien dice, ay, viene crítica muchas veces en la forma, yo no se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo de la forma más clara posible, aunque a veces el hablar así me haga
entender, como que no es con humildad que se lo estoy diciendo, pero sí es, hermano, porque yo no soy más inteligente que usted, yo no tengo nada distinto que usted, y ya se lo dije en la palabra, pero sí sé que tengo una necesidad en mi corazón, en mi mente. Sí sé que he caminado con el Señor, sí he visto cosas en el Señor. Me estaba gozando tanto con la alabanza que hicieron el domingo, porque yo he visto al Señor hacer cosas en mi vida, pero no nada más en mi vida, en la vida de las personas que han estado aquí, en las personas que están aquí, en las personas que en otra iglesia he conocido. He visto la mano del Señor. Sí sé que al Dios al que estamos buscando y adorando y amando con todo nuestro ser es un Dios viviente, que no está sentado en el trono y está desde el cielo viendo cómo batallan estos con la fe. No, hermano, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios de amor que está esperando que sueltes la necedad, que soltemos la necedad que está debilitando nuestra mente para tener la mente de Cristo. En algunos está esperando, hermano, que cierres la puerta o abras la puerta, lo que sea que el Espíritu de Dios te está llevando a hacer, amén, porque cerrado y abierto no tiene nada que ver con la bendición de Dios. Cerrado o abierto es nada más la acción del hombre de abrir y cerrar, pero la bendición viene cuando la puerta está cerrada o cuando la puerta está abierta, amén, porque a veces la puerta está cerrada para que no entre lo que no es de Dios, y a veces la puerta está abierta para que entre lo que es de Dios. Pero ¿quién va a saber que si la abrimos o la cerramos? Eso es lo que el Espíritu de Dios tiene que hablarnos a nuestras vidas, para que la mente de Cristo esté fortalecida, para que los lentes del Espíritu estén puestos sobre nosotros. Y tengo otra historia de los lentes, hermano, pero esa ya se las contaré después, cuando tenga testimonio, para decir, ¿se acuerdan de los lentes, hermano? Gloria a Dios por los lentes, amén. Así que te invito, hermano, en esta noche. El pastor me dijo que terminara a las 8:45, son las 9, pero yo necesitaba